Vamos a ver entonces hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria corresponde a los mecanismos de la coagulación sanguínea. La coagulación la podemos definir como la transformación del plasma en un gel de consistencia más sólida. Entonces, lo que pensamos acá es de que hay polimerización de una sustancia, de proteínas plasmáticas, que hacen de que el plasma se transforme en una especie de gel. Y esto lo que hace es reforzar el tapón plaquetario. Esto ocurre encima de las plaquetas. Esta proteína, que forma parte del coágulo, corresponde a la fibrina. Entonces, esta fibrina es una serie de monómeros de fibrina que están agregando formando una especie de malla, lo que llamamos coágulo de fibrina. Este coágulo de fibrina inicialmente es un coágulo que es blando y que es fácil de romper. ¿Ya? Y parte desde esta proteína que es el factor 1 de la coagulación, que es el fibrinógeno, y se transforma en el factor 1 activado, que es la fibrina. Esta fibrina entonces polimeriza, se agrega entre sí, formando esta malla de fibrina o coágulo blando de fibrina. Es esencial para esta conversión, yo diría, la proteína más importante de todo el proceso de coagulación, que es la trombina. La trombina entonces participa en la transformación del factor 1, que es el fibrinógeno, a el factor 1 activado, que es la fibrina. Ahora, esto es el final de toda una cascada de coagulación. Entonces, esta cascada de proteínas de coagulación usualmente son diversas proteínas que circulan en la sangre de forma inactiva y van siendo transformadas a enzimas, y estas enzimas posteriormente transforman estas proteínas inactivas en otras enzimas, y por lo tanto esto ocurre en forma de cascada. Algunos de estos, todos estos proteínas son factores de coagulación, pero también hay otros factores de coagulación que actúan como cofactores enzimáticos. Entonces acá nosotros llegamos al final de toda esta cascada de coagulación, a la trombina. Y como dije recién, la trombina transforma el fibrinógeno en una fibrina blanda, ¿no es cierto? Un coágulo de fibrina blanda. Ahora, al mismo tiempo, la trombina participa, ¿no es cierto?, en la activación de un factor de coagulación que es el factor 13, ya a un factor 13 activado, y este factor 13 activado cataliza la formación de enlaces covalentes dentro de estos monómeros de fibrina para estabilizar esta malla de fibrina y finalmente dejar un coágulo ya bien estabilizado. Todo el proceso de la coagulación parte con el daño vascular, al igual que lo que ocurre con la formación del tapón plaquetario. Entonces, lo más importante acá es la exposición de la sangre al tejido que está debajo del endotelio, tanto al colágeno como a las células que están debajo del endotelio. Bueno, ahora con más detalle, tenemos de que el inicio de la coagulación puede efectuarse de dos formas, por una vía intrínseca o por una vía extrínseca. La vía intrínseca hace referencia a que todos los componentes para poder comenzar esta vía están dentro del vaso sanguíneo, mientras que la vía extrínseca hace referencia a que algunos de sus componentes están no en el vaso sanguíneo, sino que en el tejido subendotelial. Entonces, si nosotros vemos acá la vía intrínseca, parte con la activación de un factor que está en la sangre, que es el factor 12 de la coagulación. Este factor 12 se activa por contacto con el colágeno. En realidad se activa por el contacto con diversas sustancias, pero principalmente acá con el colágeno. Entonces se dice de que este factor 12 tiene una activación por contacto. Y se transforma en el factor 12 activado. Luego el factor 12 activado activa al 11, que se transforma en el 11 activado, el que posteriormente activa al 9, que se transforma en 9 activado, y este activa finalmente al 10, que se transforma en el 10 activado, que es el que va a activar a la trombina. La protrombina, perdón, es el factor 2 y la trombina es el factor 2 activado.
Entonces, esta vía, esta cascada de coagulación que va por la izquierda, es la vía intrínseca porque se activó, ¿no es cierto?, partiendo por el factor 12, que es un factor que está en la sangre. Mientras que la vía extrínseca parte con la activación del factor tisular, que es el factor 3 de la coagulación. Este factor tisular es el factor 3. Y este se encuentra en las células que están debajo de las células endoteliales, por ejemplo, los fibroblastos u otros tipos de células que hayan en esta región. Lo que hace el factor tisular es complejar a otro factor, unir a otro factor, que es el factor 7, y mediante esa unión lo activa al 7 activado. Luego este factor 7 activado activa posteriormente al factor 9, que se transforma en 9 activado, y si se fijan ustedes, acá convergen las dos cascadas de coagulación, la vía intrínseca y la extrínseca. Y también el factor 7 tiene una potente acción sobre el factor 10, que se transforma en el 10 activado, y este logra, ¿no es cierto?, activar a la protrombina o factor 2, transformándolo en la trombina o factor 2 activado. Ahora, hay varios de estos procesos que deben ocurrir encima de la superficie de las plaquetas. Y las plaquetas tienen receptores para estos factores de coagulación y tienen un factor que se llama factor plaquetario, que hace referencia a los fosfolípidos que están en la membrana de las plaquetas. Estos fosfolípidos, si ustedes se fijan acá, esta es otra figura que muestra lo mismo, la vía intrínseca por acá, ¿no es cierto?, la vía extrínseca por la derecha. Pero acá la diferencia es que se muestra la dependencia de calcio de algunos pasos, ¿ya? Entonces hay algunos factores que dependen de la presencia de calcio. De hecho, el calcio es el factor 4 de la coagulación. Entonces, además del calcio, lo que hace el calcio es ser una especie de puente entre algunos factores de coagulación y los fosfolípidos de la membrana de las plaquetas, ¿ya? Principalmente la fosfatidilcerina de las plaquetas. Entonces esto hace de que la coagulación ocurra por encima de las plaquetas y ocurra en el lugar donde tiene que ocurrir. Entonces, hablábamos de que la vía intrínseca y la vía extrínseca convergen acá en el factor 10, el que activa, ¿no es cierto?, a la protrombina o factor 2 hacia el factor 2 activado. Luego habíamos dicho que la trombina activa el fibrinógeno, que es el factor 1, en monómeros de fibrina, y los monómeros de fibrina después polimerizan, ¿no es cierto?, a polímeros de fibrina. Pero esto se constituye un coágulo débil, ¿no es cierto? Por lo tanto, la misma trombina en paralelo activó al factor 13, en 13 activado, y este factor 13 genera puentes entrecruzados, polímeros entrecruzados de fibrina, estabilizando el coágulo. Entonces el coágulo a la microfotografía electrónica se ve acá como, ¿no es cierto?, como unas fibras, ¿no es cierto?, que envuelven a las plaquetas o a los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. ¿Ya? Y cuando están formados los enlaces covalentes que fueron permitidos por el factor 13, entonces esta malla de fibrina queda más consolidada. Entonces aquí, como resumen, el factor 1 de la coagulación es el fibrinógeno, que se transforma en fibrina. La fibrina es la que polimeriza, ¿no es cierto?, y forma esta malla de fibrina. El factor 2 es la protrombina, que se transforma en el 2 activado, la trombina. La trombina tiene por función activar el fibrinógeno y transformarlo en fibrina. El factor 3 es el factor tisular, ¿no es cierto?, de la vía extrínseca. Usualmente se llama tromboplastina tisular. El factor 4 es el calcio. El calcio servía para favorecer la coagulación, ¿no es cierto?, debido a la unión de ciertos factores de la coagulación en la superficie de las plaquetas. Y hay varios otros factores que son inactivos y luego se transforman en factores activos, convertidos, ¿no es cierto?, por otros de los factores de coagulación. Hay algunos acá que son cofactores. Me voy a devolver un poco. Si se fijan acá ustedes, el factor 5 activado es un cofactor del factor 10. O el factor 8 activado es un cofactor de la acción del factor 9. Otra cosa que me faltó mencionar es que la trombina
tiene un potente efecto sobre la activación de estos dos cofactores, del 5 y del 8, y también sobre la activación del factor 12. Por lo tanto, la vía intrínseca no es necesaria para la coagulación. En realidad su efecto biológico se piensa que es bien bajo, ya que la vía extrínseca, al activar la trombina, genera una especie de feedback positivo sobre la vía intrínseca. Es decir, nosotros podríamos prescindir del factor 12 y la coagulación ocurriría igual debido a esto de que la trombina puede activar a otros factores de la vía intrínseca. Algo importante es que algunos de los factores de coagulación sintetizados en el hígado dependen de vitamina K. Y esta dependencia es porque hay un proceso que es una carboxilación de estos factores que necesita de la presencia de vitamina K. Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina K, hay menos síntesis de estos factores de coagulación. Uno de ellos es la trombina y hay problemas de coagulación. Obviamente, este proceso tiene que estar regulado y por lo tanto existen anticoagulantes que son naturales, ¿no es cierto? O producidos como en el endotelio sano. Y estos anticoagulantes son estos tres mecanismos por lo menos. El factor inhibidor de la vía tisular, el sistema trombomodulina, trombina, proteína C y el sistema heparina, antitrombina 3. El primero de ellos corresponde a que el factor tisular, ¿no es cierto? Según lo que hablamos de la vía extrínseca, el factor tisular activa al factor 7, ¿no es cierto? Transformándolo en un factor 7 activado, y esto favorece la activación del factor 10. Lo que hace este factor inhibidor de la vía del factor tisular, este FPI, es unirse al factor 10 activado y hacer un puente entre el factor 10 activado y el factor 7, de forma de que inactiva este complejo. Al inactivar este complejo de partida de la vía intrínseca, entonces, perdón, de la vía extrínseca, entonces tiene un mecanismo anticoagulante potente. De hecho, la vía extrínseca parte muy lenta, con pocas moléculas de trombina, es como un mecanismo de protección, es decir, con poca activación de este factor 10, que es el que activa la trombina, pero una vez que se activa la trombina entonces lanza un feedback positivo que logra generar un potente mecanismo anticoagulante. Otro mecanismo anticoagulante es este sistema trombomodulina proteína C. Este sistema se basa en esta proteína que se encuentra en la superficie de las células endoteliales, que es la trombomodulina. Y esta trombomodulina lo que hace es fijar el factor 2 activado, que es la trombina, junto con esta proteína C, o sea, en realidad captura la trombina, y además este complejo es capaz de activar una proteína que se llama proteína C, y esta proteína C se transforma en una proteína C activada. Esta proteína C tiene la capacidad de bloquear o inhibir, ¿no es cierto?, la conversión de factor 5 en factor 5 activado. En realidad lo que hace es inactivar el factor 5 activado e inactivar el factor 8 activado. ¿Se acuerdan que estos dos eran dos cofactores dentro de la vía intrínseca? Otro mecanismo anticoagulante es la antitrombina 3. Como su nombre lo dice, lo que hace la antitrombina 3 es inactivar la trombina. ¿Ya? Y esta antitrombina 3 tiene la capacidad de unirse a la trombina, pero cuando esta antitrombina 3 se une a sustancias anticoagulantes liberadas por el endotelio sano, que se llaman heparinas, aumenta su capacidad de fijar trombina en alrededor de 1000 veces. Entonces lo que hace la heparina es que acelera la actividad de la antitrombina 3, ¿ya? Y la antitrombina 3 lo que hace es inactivar a la trombina e inactivar al factor 10 activado.
Estos tres mecanismos entonces eran anticoagulantes. El primero era bloquear, ¿no es cierto?, la activación del factor 10A. El segundo contribuía a inhibir a los cofactores, ¿no es cierto?, 5 activados y 8 activados. Y este tercero, a inhibir la trombina y el factor 10A mediante este anticoagulante que es la antitrombina 3. Por último, una vez que se formó el coágulo, este coágulo no puede permanecer ahí por siempre y por lo tanto tiene que romperse esta malla de fibrina. Este proceso se llama fibrinólisis. Y la fibrinólisis es también una especie de cascada, pero esta cascada, ¿no es cierto?, termina con la degradación de la malla de fibrina. Y la proteína principal, que sería como el equivalente a la trombina, pero en este caso la que rompe la malla de fibrina, es la plasmina. Y esta plasmina tiene un precursor que es el plasminógeno. Entonces, en el contexto de la malla de fibrina, en la presencia de fibrina hay sustancias que se llaman activadores de plasminógeno, ya que estos se activan en la presencia, son muy potentes cuando hay presencia de fibrina, ¿no es cierto? Entonces, este activador de plasminógeno, que son varios, ya no tiene sentido revisar todos los activadores de plasminógeno, pero lo que hacen es activar el plasminógeno hacia plasmina y la plasmina después degrada el fibrinógeno. Ahora, si ustedes lo piensan, si es que está activado siempre este activador de plasminógeno, entonces se rompería esta malla de fibrina inmediatamente después de formada, ya que la plasmina es súper eficiente en cortar esta malla de fibrina. Entonces, para eso, ocurre que cuando el endotelio está dañado, produce inhibidores de este activador del plasminógeno, de forma de que se pueda formar de forma correcta esta malla de fibrina. Por lo tanto, cuando el endotelio se va recuperando, estos inhibidores de plasminógeno desaparecen y permiten que se active, ¿no es cierto?, este mecanismo de degradación de la fibrina.